está en sintonía de La Voz Hispana Radio cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos. Hoy es sábado 13 de enero del 2024. Estamos en vivo, su noticiero local, transmitido a través de 103.5 FM Estéreo, La Voz Radio. Además, al mundo estamos a través de Facebook Live, YouTube, en Twitter, hoy conocida como la plataforma X. Y si usted nos quiere ver desde su pantalla, nos puede ir a www.lavozhispanaradio.com o www.lavozit.com. Nos acompañan a esta hora de la mañana las señoras Ritzy Gladys Herrera y Gladys Isabel Herrera, madre e hija. Ellas están enfrentando desde el año 2019 un tema realmente bastante delicado que de acuerdo con algunas declaraciones de doña Gladys, parece que la justicia no ha sido tan justa y ha habido de alguna manera no muy el caso de su hijo y de su nieto no totalmente claro en la investigación y algunos vicios legales. Estamos hablando del caso de Michael Herrera Hernández, hoy de 27 años de edad, que un gran jurado en la ciudad de Bridgeport lo declaró culpable en segundo y primer grado de agresión sexual y también de no comparecer ante el tribunal, porque de acuerdo a su abuelita, se olvidó de ir a la corte, de tantas cortes que iba, una de esas se olvidó y ahora está juzgado, y el día 23 de febrero en horas de la mañana el juez Earl Richards lo va a condenar. Ya está declarado culpable. Sin embargo, obviamente hay otras instancias legales, pueden acudir a la Corte Superior, luego a la Corte Suprema para volver a que el caso sea tratado, sea abierto nuevamente públicamente. En esta sala de redacción trató de comunicarse con el abogado defensor de Michael Herrera. Hablamos con su oficina, pero desafortunadamente no hemos tenido una respuesta, no nos devolvieron la llamada, no nos contestaron. No sé por qué, porque él es el abogado defensor y él es el que está llevando el caso de Michael. ¿Cómo está Gladys? Buenos días. Gladys 1, Gladys 2. Gladys 2, correcto, sí. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó según ustedes? Pónganse en para que puedan escuchar. Usted también póngase, ahí está. William, por favor, dale unos audífonos. ¿Qué pasó, según usted, en el año 2019 con Michael y la víctima que, según la corte, era menor de edad en ese momento? Resulta que la chica... Acérquese un poquito más al micrófono. Resulta que la chica, ella era compañera de mi... La menor de edad en cuestión. Sí, la menor de edad, de 17 años en ese tiempo. Ella era compañera de mi nieta Marjorie Nayeli Hernández, de la escuela Central School en Bridgeport. Estaban invitadas a una fiesta de cumpleaños de 15 años de gemelos, de unos gemelitos. Entonces, ellos iban a ir al mall a hacer compras. Entonces, en horas tempranas del día, la chica llegó a casa, no entró a la casa. Tocó el timbre, Marjorie salió y fueron de compras. Luego, Marjorie regresó a su casa y alrededor de las 2 de la tarde la chica regresó a casa. Pero allí sí entró, en ese momento sí entró a la casa. Y se mantuvo conversando con mi nuera, con mi sobrina, una persona adulta que estaba en casa. Platicó con ella porque mi sobrina tiene una niña muy gordita, bonita, y ella se puso a jugar con la niña y con el niño de Michael que estaba ahí. Cuando la muchacha se le dieron alrededor de 2 horas, ella se fue, porque dijo que su mamá iba a llegar a casa. Ella se fue. En la noche que fueron al party, Marjorie llama a Michael que la vaya a recoger al party. Marjorie es su nieta. Marjorie es mi nieta, hermana de Michael. Es su hermano, la manda, que la va a recoger al party. Cuando ella está en el party, le dicen a él que entre un momentito, pues él entró al party, estuvo sentado ahí platicando con la chica. Fue el momento que él miró a la chica. En casa él nunca la miró. Entonces, pues cuando platica con la chica allí, le ofrecen comida, dijo que no quería comer. Y no, pues pasó el tiempo y se fueron para su casa. En ese momento Marjorie le pide a Michael que si le puede dar raya a su amiga, a la chica esta, de nombre Kaylin. Y incluso a los 2 gemelitos que eran los de la fiesta, fueron a dejar los niños, fueron a dejarla a ella
y tranquilo, regresaron a tu casa. Michael vivía en Pensilvania. Marjorie siempre estuvo acompañado de su nieto, nunca se quedaron solos, ¿no le dejaron a Marjorie primero? Marjorie fue la última. Fueron a dejarlo a ellos porque había por San Vincent y ella vivió en la Popla. Sí, fue a dejarlo a ella. Entonces la versión que la chica da es que cuando ella llegó a casa, que fue en el... Después de la fiesta. No, que cuando ella llegó a casa temprano, y en ese momento ya no entró a casa, entró a las 2 de la tarde que llegó. Oh, o sea, fue antes de la fiesta. Pero ella no dice que fue ese día, ella dice que fue otro día, que fue el 13, ella no dice que fue otro día. Entonces, la niña dice, mi nieta dice que la niña no volvió a casa, y Michael no vivía aquí. Michael el siguiente día se fue para Pensilvania porque él vivía allá. Incluso estaban hasta los toles del viaje cuando nosotros fuimos a dejarlo. Bueno, resulta que cuando ella pone la denuncia y arrestan a Michael, lo arrestan en el 2021. El problema fue el 2019 y en el 2021 lo arrestan. Entran a casa donde Michael vivía con su novia, que fue en la Putman Street en Bridgeport, lo capturan sin decir qué estaba pasando. Entonces una cuñada de él me llama y me dice que Michael está siendo arrestado. Era la madrugada de enero de 2021. Yo le pregunto al oficial por qué pasó, y nadie me da una explicación. Uno merece una explicación. Hicieron lo que iban a hacer con él, lo aventaron de las gradas, según él nos contó, que se llevó una oficial de pecho porque lo tiraron por las gradas, sin abrigo, estaba haciendo mucho frío, y bueno, lo llevaron. Cuando van en el carro policial, yo sigo preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué lo llevan? Entonces me dicen, señora, si quiere saber, vaya a la oficina de policía, va a estar en tal y tal, y me dieron la dirección. Entonces yo llegué a la madrugada con mi esposo, y ya cuando llegamos ahí ya le han hecho la entrevista al muchacho, y él dice, mami, hay una fianza de 250,000, nosotros no podíamos pagar ese dinero. Pero bien, una persona nos aconsejó y fuimos a buscar el bond, pagamos la cantidad de 17,000, no se podía pagar todo de una vez, pagamos 7,500 y se quedó pagando todo en parte. Pero según yo, para mí, eso finalizaba ahí porque nunca había tenido problemas con la justicia, ni mi familia, ni yo. Entonces ya nos dicen que él está acusado de una violación. Para nosotros eso es algo que se nos cayó como un vaso de agua fría en nuestro cuerpo, porque en mi familia no hay delincuentes. Cuando dicen que está acusado de una violación, le preguntamos, ¿pero de quién? Yo ni siquiera sabía quién era la chica. Empecé a investigar. Cuando mi nieta me dice, ¿cómo? ¿Quién es? Y ya le dije, ¿quién ha visitado la casa? Ya me dijeron de la niña. Lo primero que hice fue llamar a mi sobrina y preguntarle, una chica de este modo. Entonces ella me dijo, tía, ella nunca entró al cuarto. Ella no estuvo en la habitación, estuvo en la sala con nosotros. Y en la entrevista que la chica le da al oficial, ella dice que estuvo en la cocina, que le ofrecieron un vaso de agua y que ella se mareó cuando le dieron el agua y que ella no supo nada de lo que sucedió y que cuando ella despertó, ella ya estaba violada. Entonces, en su entrevista que ella da, cuando fuimos al juicio, es otra entrevista. Las preguntas que dan, ella nunca mienta ese caso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no hacen una investigación clara y investigan cómo fue todo lo que pasó si no existe ni una evidencia de eso? El caso que este problema ha llegado al punto que nosotros hemos pagado tanto dinero, porque después que sacamos a Michael ahí, Michael estuvo en una probatoria y Michael sufrió como un trauma cerebral. Michael no se le podía decir algo porque Michael se ponía histérico, se enojaba porque él se estaba sintiendo acusado que era un violador. Ya él era un violador para él, según yo, por lo que lo habían acusado. Entonces él, por varias ocasiones tuvo problemas. Una vez peleó con su novia porque su novia lo acusaba de que, pues, celosa, ¿no? Una mujer celosa y que en 2 veces, y ella lo que hacía era echar a la policía, pues él fue 2 veces a la policía por parte de su pareja. ¿Durante se estaba llevando a cabo el juicio de esta violencia, de esta violación? Sí, pero todavía no hemos llegado a la parte del juicio, ¿no? Que estaba en el proceso. El proceso, correcto, sí. Después del arresto sería. Correctamente, sí. Entonces, por esas 2 ocasiones ya nosotros tuvimos que pagar otro dinero para sacarlo de la cárcel porque eran problemas, siempre había que pagar una multa, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2. Después tuvo un problema con la mamá del niño, porque tiene un niño, y igual la mujer lo mandó a la cárcel. O sea que todo el mundo, ya todos los cárceles decían a él. Eso a él estaba afectando. Y por 3ª vez, con su hermana tuvo un problemita y la pareja de su hermana también. Bueno, el caso es que se hizo ¿Con su hermana Marjorie? Sí, pero el problemita era algo así. Y ya la pareja de él se fue a golpes con él. Entonces Michael es una persona como, él puede hablar y todo, pero ya cuando ve cosas de violencia, ya como se pone como nervioso, es miedoso. Porque en la realidad es miedoso. Entonces él huyó de la casa y se fue. Pero Marco ya no podía vivir ni con la mamá, ni con la novia. No tenía dónde vivir. Entonces yo me lo llevé para mi casa. Pagamos lo que íbamos a pagar, lo llevé para mi casa y lo tuve en mi casa 2 semanas. Él optó por irse a buscar trabajo a Filadelfia porque él allá donde vivía.
Y se fue. En ese momento que él se fue, yo le mando un mensaje, que creo que está en mi teléfono todavía, y le digo, hijo, no olvides tus cortes. Y él me dijo, no mami, mi corte es en enero. Él ya estaba olvidando la corte de noviembre. En ningún momento se cortó de la corte en noviembre. Cuando él regresa, cuando él estaba allá en Filadelfia, ya a mi hija le hace la llamada del abogado y le dice, Marco pidió una corte. No teníamos cómo comunicarnos con él, no teníamos un número de teléfono. Y bueno, ahí se está formando un caos ya, porque ya había perdido una corte, ya tenía una felonía. Nosotros no sabíamos de esa felonía porque nunca habíamos tenido problemas, le repito, ¿verdad? Bueno, en el 2022, el día 2022 de diciembre 22, yo tengo un detective tocándome la puerta a la madrugada del 22 de diciembre y pidiéndonos que le demos a Michael. No lo teníamos en casa, le dije, no está aquí, no está, y negamos que no estaba, porque no estaba. Pues dieron vuelta a la casa, y estuvieron como 2 horas sentados allí, y ellos dando vuelta en la casa, buscándolo, y todo ese día fue para nosotros una tortura, porque ese hombre empezó a buscar a Michael, y empezó a buscarlo por todos lados, hasta que dio con él en Filadelfia. Pues fue rastreando a mi nieto que iba allá, que es el hermano de él, hasta que por investigaciones él dio con él, con el muchacho. Y nos dijo, eso sí nos dijo. Lo que sí les voy a decir que hoy, a las 5 de la tarde, yo lo estoy trayendo. Dice, y se lo voy a traer bien amarrado y ustedes lo van a ir a ver, dijo, como algo feo. Entonces mi hija le dijo, solo le pido que no me vaya a golpear mi hijo, le dijo. Solo eso le pido, le dijo, por favor, le dijo. Cuando el muchacho lo trajeron caballo en la tardecita, ya casi de noche, nos llamaron a la policía y nosotros fuimos y ahí está el muchacho. Y bueno, cayó nuevamente a la cárcel. Él estuvo detenido por 6 meses. ¿Estuvo detenido? Sí, estuvo preso por 6 meses porque lo sacamos con una fianza. Cuando él estaba en esa cárcel, él sufrió unas quemadas de un reo, lo siguió haciendo con agua caliente, lo quemaron así, y él corrió, y a los gritos, los demás personas que estaban afuera gritaron y abrieron, y él salió, y entonces el que lo estaba quemando se dio los golpes con otro. O sea que lo hubiéramos perdido en esa cárcel, porque allí agreden a las personas. Entonces, pasó eso. Cuando él cumplió los 6 meses, nos certificamos por hacer préstamos y todo, y investigamos porque no habíamos ningún fiador. Yo llamaba a uno y otro fiador y no encontraba quien nos ayudara porque era una fianza de 850,000. Ya eso ya había subido tanto. Entonces nosotros no podíamos pagar eso. Pero encontramos, con los 6 meses, el mismo abogado nos recomendó a Henry, que es Henry el que nos había prestado el dinero anteriormente para sacarlo. Y nos hizo el préstamo de Él es Michael. Sí, él es Michael, sí. Ahí ahora cambiamos para los juicios. Sí. Entonces, cuando ya hacemos el trato con el Henry, él nos dijo que era 59,000 para sacarlo. Otra fianza por 6 meses. Otra fianza, sí. Entonces lo sacamos, pagamos 30,000 en ese momento. ¿De dónde sacaban ustedes tanto dinero? No es que luchamos, tenemos préstamos por todos lados. Ahora mismo yo tengo una de préstamo, mi esposo también. Estamos pagando eso. Y continuamos pagándole a él. Incluso el día de ayer, él nos llamó, el Bon Henry, y nos dijo que teníamos que seguir pagando. Según yo, nosotros ya no íbamos a seguir pagando porque ya está en la cárcel. Y él nos dijo, no, ustedes firmaron el agreement y ustedes tienen que continuar pagando hasta cancelar todo esto. Le digo, pero si perdimos el juicio y está en la cárcel, tienen que seguir pagando hasta que se cancele todo esto. Entonces, ¿$150,000? No, son 59,000. Dimos 30,000 y estamos pagando el resto en cuotas de 500 mensual. Sí, correcto. Entonces, pues, no ha habido una buena investigación. ¿Qué les ha dicho el abogado? ¿Cómo el abogado de ustedes? El abogado de nosotros, en enero del 2023, que acudimos a buscarlo al abogado. O sea, el año pasado. Él nos ofreció, porque yo le hice la pregunta, ¿cuál va a ser su trabajo? Y él me respondió, quitarle los cargos. Me imagino que los cargos pequeños para que no se hiciera tanta culpabilidad. ¿Cuáles cargos? ¿El caso de violencia sexual? No, retirar los cargos. Me imagino que los cargos pequeños. Eso me respondió. Los cargos, por ejemplo, de no haber ido a la corte. Exactamente. Okay. Y de las cortes pequeñas que él tenía de problemitas así. Y me imagino que peleado con la gente y con las novias y todo eso. Sí, también. Correcto. No me especificó, pero sí me dijo retirarle los cargos. Eso fue yo entendí que eso. Sí, no me dijo nada. Nunca retiró ningún cargo. Nunca. Ni yo no vi que él peleó. Yo no vi que él peleó por el caso de Michael. De acuerdo al boletín de prensa enviado por la corte, el cargo que tiene Michael es 2 cargos. Un cargo, aquí está, déjeme ver. Un cargo en primer grado por violación y un cargo por segundo grado. A ver, agresión sexual en primer grado
y el segundo cargo por no haber comparecido al tribunal. Solo tiene 2 cargos. Los otros no existen. Pues no los tiene. Incluso en este momento, Michael no está como que está en la cárcel. Ellos ya lo publicaron. Pero a mí me llegó una carta hace 3 días que él tenía que comparecer a la corte el día de ayer, 12. Y cuando yo llamé al abogado, me dijeron que él sale como... Porque yo le dije, ¿por qué me llegó carta a mí anunciándome si él está en la cárcel, está detenido? Me dijo la secretaria del abogado, es que aquí no sale como que él está detenido. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿En qué le ayuda pero a él? Igual, pero no se presentó a la corte ayer, porque aunque esté detenido, le van llevando a la corte. No lo llevaron a la corte. Entonces, wow. Sí, entonces hay, no sé, es un caso bien raro. ¿El abogado que ustedes tienen habla español? No, él habla inglés. ¿Y cómo ustedes tiene la intérprete, la secretaria? ¿Ustedes están contentos con la manera como la intérprete les ayuda o el abogado les está ayudando? Con el trabajo de ella, sí, pero con el de él totalmente no, porque yo he visto que él no ha defendido a Michael. No lo ha defendido. ¿El abogado les trata bien a ustedes? Sí, tranquilo, normal, pero se vio el primer día del juicio, perdón. El día del juicio iba a empezar el 7. El juez dictó que el 7 iba a empezar el juicio. ¿7 de qué? De diciembre, el año pasado, el 23. Empezó el 6, porque presentaron al detective. El detective, él aceptó haberle hecho mentiras a Michael, haberle dicho que había ido donde su mamá, ya a platicar con ella, que en el mes de octubre le habían avisado a ella que él iba a ser arrestado en el 2021 y ella nunca había tenido ninguna llamada. Aceptó que le amenazó a Michael, que le mintió, para sacarle verdad, como ustedes pueden ver, dijo él. Él cambió la historia. Entonces, sí, ¿por qué presentaron al detective a espaldas del jurado? Tengo entendido que todo lo que se iba a hacer era frente al jurado para que el jurado hiciera una comparación de cada cosa que cada quien hablaba. La entrevista de la chica nunca la pusieron en el screen como pusieron en la entrevista de Michael. Dijeron que porque ella había ido personalmente. Yo le dije, es que igual Michael está aquí y la hicieron personalmente. Tenía que haberlo hecho frente al... ¿Qué les explicó el abogado de ustedes el no haberle puesto en la pantalla a la muchacha, a la víctima? Que porque ella estaba presente, había dado su declaración presente. Entonces yo le dije, pero las preguntas que le hicieron ella, las respuestas de ella son totalmente diferentes a las que están en la entrevista. Porque en la entrevista ella dijo que su ropa se la había quitado, la había guardado sucia y a los 4 meses ella la había sacado para lavarla y porque lo tenía que ponerse. En la entrevista que le hicieron ella personal, dice que a las 2 semanas la sacó y la lavó porque no tenía que ponerse. Entonces ellos nunca hicieron comparación de lo que estaba entre la una y la otra. Correcto. Y así hay muchas... ¿Y usted le dijo al abogado todo eso? Se lo dije, incluso allí en la corte se lo dije, cuando ya él lo arrestaron y le dije que están en una grosería porque no habían presentado la entrevista de ella ante el jurado y el jurado no podía hacer comparación. El jurado se fue solo a lo que Michael... Como él se hizo culpable por el miedo, el temor. Él se declaró culpable. Se declaró culpable ante el detective, porque en su mente dice que cruzó. Aquí este hombre me puede golpear, me pueden matar y mi familia no va a saber y va a decir que yo me le tiré, como le dijo también al abogado, van a decir que yo me le resistí o qué, y por esa razón me mataron o qué. En su mente se le cruzó eso. Aquí me voy a declarar culpable y después pago un abogado y empiezo a llevar mi caso. Fue la razón por la que se fue para Pensilvania, porque él dijo, voy a hacer dinero mami para poner un abogado. Yo no le había puesto abogado porque yo ni pensaba en todo este dinero. Usted no sabía ni cómo funcionaba la ley. Correctamente. Yo no sabía ni a quién acudir. Yo no sabía cómo yo iba a conseguir $30,000. ¿Cómo? Y ya cuando vimos en el problema tan grande, ahí empezamos a hacer préstamos a los bancos y a ver de la manera que podíamos reunir ese dinero. Mis hijos, todos colaboraron. Entonces, es una cosa como tan difícil de entender. Es algo que uno no está viviendo cada día. Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo resolver este problema si esta chica no tiene ni testigos ni pruebas? El mismo juez dijo, no, en este caso no hay pruebas. Es un caso sin pruebas. Entonces, ¿cómo le dijo al jurado? ¿Dijo sin pruebas o sin evidencias? Sin evidencias. Yeah. Sin evidencias y sin testigos. Entonces, ella no tiene testigos. Sin embargo, yo tenía a mi sobrina y a mi nieta, que es la hermana de Michael, y yo siento que esos testigos no los hicieron valer. No los tomaron en cuenta. Porque cuando mi sobrina estaba hablando, escuché cuando el fiscal dijo, Wayne is, algo así, como lo compraron o qué sé yo. Yo llevé hasta el list para que compraran que ella vivía ahí.
y ella estaba allí. Y cuando le preguntaron a la chica, porque la chica la llevaron 2 veces, después que ese testigo lo llevamos nosotros, por la tarde la llevaron a ella, para que ella dijera si el testigo estaba allí en su casa, en la casa o no. Y ella dijo, no, allí no había nadie, solo Nayeli. O sea, ella está evadiendo que nadie más había. Y estaban las personas y estaban los niños. Nunca, dice que nadie estaba, solo Nayeli. Entonces ellos se van solo a lo que la chica dice. Pero Michael no está sintiendo, no estamos sintiendo ni que el abogado le ayudó, porque no. ¿Ustedes sienten eso, que el abogado de ustedes, la defensa, no ayudó totalmente? Entonces, ¿por qué le pagaron y por qué siguen con él? Pues ya cuando llegó el mes de diciembre ya nos estábamos cancelando la última cuota. Y como hasta en diciembre 7 iba a empezar el juicio, pues yo ni siquiera sabía qué cosa era un juicio. Es primera vez que estoy en estas cosas. Claro. Entonces, pues, él le dijo a Michael, tú tienes que convencer al jurado. ¿De qué forma le podía convencer al jurado? Así cuando él hacía las preguntas, solo tenía que decir sí, no, sí o no. ¿Usted pasó al estrado a declarar o no? Yo no, porque no se puede. Ahí solo pasan las personas que ellos llaman. Sí, los testigos y las personas que están en el Gladys, caso. usted, la mamá, ¿usted estuvo en los hechos? ¿Recuerda cuando fue a la fiesta o no estaba involucrada en eso? No, yo no estaba el día. Acérquese un poquito más al micrófono. No estaba ese día en casa, yo estaba trabajando ese día, sí. Yo me doy cuenta de esto un año después, cuando a él lo arrestan. Porque a mí el oficial me llamaba, pero para preguntarme por mi hija. Me llamó 2 veces, en 2 ocasiones, para preguntarme por el teléfono de mi hija. Él ya lo tenía. Cuando a él lo arrestan, él me llama y me dice que tiene 1 año de estarme siguiendo. Y que él tenía mi teléfono intervenido. Entonces, pero yo no me daba cuenta qué estaba pasando. No le tomé importancia porque yo hablé con mis 2 hijos y les dije qué era lo que, si ellos habían llevado a esa muchacha, y empezamos, pero aquí estaba mi tía, le dicen ellos a la muchacha, a la esposa de mi primo, que es la sobrina de mi mamá, aquí nunca entró la muchacha al cuarto. Entonces yo no le tomé importancia porque ellos me dijeron eso. Nunca estuvimos solos, nunca entró ella al cuarto. El problema de esto es que, una, yo no le puse importancia, y otra, nunca nos hicieron caso a nuestra voz, porque nosotros nos estábamos defendiendo en ese momento con lo que nosotros estábamos seguros que estaba pasando. Pero ellos le hicieron caso a lo que la muchacha pues declaró. Y la muchacha, llevaron un testigo en ese momento de las mujeres que reciben maltrato. Las mujeres abusadas por violencia doméstica. Ajá, por violencia doméstica. La señora en ese momento dijo que ella no tenía ningún conocimiento de ese caso. O sea, que esta chica nunca fue a poner la denuncia. Donde ella se acercó a poner la denuncia fue a donde un abogado de migración. Para recibir la visa. Obviamente, 6 meses después la chica tiene su visa U. Y por ende, después de la visa de ella, va la visa de la mamá. El abogado investigó y la chica ya tenía su visa. Y ella ya había tramitado sus papeles. Ya tenía papeles. Igual ya estaba en el trámite de la mamá. Pero ellos no se ponen a ver esto de que muchas personas, no es el primer caso, y muchas personas nos está pasando esto, y hemos venido aquí, yo hoy he venido a este lugar para que las personas, yo sé que en este país hay muchos indocumentados o muchas personas latinas que están pasando procesos igual al de nosotros, y por miedo de expresar, por miedo a que vayan a ser deportados, ellos no se están dando cuenta que tienen derecho a expresarse, a alzar su voz. Entonces están cayendo en el mismo error que nosotros hoy en día estamos cayendo. Muchas personas van a ver esto y van a decir, estas personas, ¿dónde consiguieron dinero? Porque para mí hoy en día conseguir $1,000 se me hace muy difícil. Yo estoy trabajando 12 horas diarias para poder sacar por lo menos $700 a la semana para poder pagar el montón de jaranas que tenemos. Entonces, no es que tenemos dinero, es que hemos creído y confiamos en la palabra de nuestro familiar, porque nosotros conocemos y sabemos que él es inocente. Si mi hijo fuese culpable, no porque soy la mamá, porque siempre les he dicho, soy conocedora de la palabra de Dios, y les he dicho, si ustedes son culpables, van a ir a pagar. Le dije incluso a él, si usted, hijo, es culpable, acepte que usted es culpable, y solo le daban 8 años.
porque el abogado le dijo a él antes de irse al juicio, le dijo, si tú te declaras culpable, te van a dar 8 años de cárcel. Pero si tú eres inocente, y si tú le dices, pierdes el fallo en ese lugar, pierdes el juicio, entonces son 26 años de cárcel. ¿Usted cree que si él hubiese sabido, estar seguro que él es culpable, hubiera aceptado irse al juicio, que iba a pasar de $20,000 el pago de ese juicio? Subió, no sé si a 24,000 creo que son. Hubiera aceptado los 8 años a esperar que le cayeran 26 años de cárcel. Por eso nosotros hicimos el sacrificio y el compromiso con el abogado para seguirle pagando en cuotas, como mi madre había hecho, firmado papeles, pues mi papá y yo también firmamos papeles para estarle pagando $1,000 al mes al abogado. No fue que le pagamos de un solo los 26,000 que él cobró, sino que 1,000 a 1,000. Igual ahora con el juicio, entonces son 1,000 cada mes. Por eso hicimos el compromiso, porque creímos y estábamos seguros de que él era inocente. ¿El abogado les dijo a ustedes que van a declarar inocente o solamente que le van a retirar los cargos? Porque una cosa es limpiar los cargos menores, como por ejemplo de violencia, de abuso, de esas cosas que ha tenido de la policía. ¿Les aviso alguna vez les dijo va a ser inocente, van a declararlo culpable? ¿Les dio alguna pista sobre eso? En una ocasión estábamos en la corte y él se miraba todo cuando el juez dijo ese día de que no habían evidencias, y un caso sin evidencias, yo he estado informándome, es un caso perdido. Tiene que cerrarse el caso porque no hay evidencias. Claro. Pues entonces dijo, crucen los dedos porque no hay evidencias. Pero luego él se adelantó, siguió el juicio 3 días más y pues cambiaron las cosas. ¿Aparecieron las evidencias? No, nunca nos mostraron evidencias. No hay evidencias, no hay nada. Solo hay el testimonio de la muchacha. Solo el testimonio de la chica, sí. ¿Y no se pudieron contrastar el testimonio de los testigos, es decir, de su hija, de su tía, con los otro testimonio de la muchacha? ¿Hubo contrastar las evidencias, los testimonios? No. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahora? ¿Van a apelar a la Corte Suprema? ¿A la Corte Superior? Eso esperamos que apelar, pero pues imagínense, estuvimos 12 días en una corte, en un juicio, y el abogado no pudo defenderlo. Pues porque yo miraba que siempre el que hablaba más, yo estuve 3 días en ese lugar sentada y para mí eso fue súper difícil estar ahí. Era un estrés, es una impotencia, porque usted no puede hablar, usted no se puede parar, no se puede sentar, es una impotencia terrible. Es algo que usted está ahí y se siente como una cucaracha, por decirlo así. Entonces, no sabemos de qué forma este abogado va a apelar, no sabemos qué va a presentar. Pero ustedes, ¿por qué le están pagando dinero al abogado defensor de ustedes cuando sienten que el abogado no está haciendo un buen trabajo? ¿O ustedes creen que está haciendo un buen trabajo? Hay un contrato firmado. ¿Y no lo pueden deshacer? No se puede deshacer. Imagínense, es una autoridad, un abogado, que nos puede hacer ese abogado a nosotros con una que ya tenemos la firma ahí. Incluso si mi mamá ya recibió la llamada del BON, que se supone que mi hijo estaba libre, que pagaron los $30,000 para sacarlo para la fianza, estuvo 6 meses, no estuvo libre porque estuvo con un grillete en el pie que mi hijo no podía salir ni tan siquiera de la puerta de la casa. O sea, estuvo arrestado domiciliariamente. Sí, él solo estaba en el cuarto, de ahí no podía salir. En esos 6 meses, él estaba siendo visitado los días miércoles, si sabía que llevarlo a que lo revisaran y le hicieran el examen de orina a ver si encontraban alguna droga. Gracias a Dios, Michael nunca ha bebido, nunca ha usado droga y le hicieron los exámenes y él sale limpio siempre. ¿Ustedes meterían las manos por él en el fuego porque es inocente? Es mi hijo y yo sé la persona que estoy hablando, yo sé inocente. Quién es él, que es inocente. ¿Él les ha dicho a ustedes que es inocente? Sí, ¿verdad? Él nos dijo y él es papá de 2 hijos. Y él nos juró, y eso es algo muy delicado. Él dice, mamá, yo te juro por mis hijos que yo jamás toqué a esa muchacha. Jamás le toqué esa joven, dice. Nunca le puse el dedo encima. Por eso dice, no me importa que se enjaranen y irme a un juicio porque yo sé que yo soy inocente y que yo voy a ganar ese juicio, dijo él.
Entonces, ahora, ¿cuál es el día 23 de febrero? Ustedes tienen que estar en la corte de Bridgeport. ¿Qué es lo que piensan hacer para de alguna manera volver a llamar la atención y que el caso vuelva a ser revisado? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora mismo, la verdad, estamos confusos, no hemos agotado las instancias, como dicen, ya hemos agotado económicamente, ya no podemos. Este es como el único medio que hemos buscado para alzar nuestra voz y quizá llegue a estas personas y toquen su corazón y reconozcan y que revisen nuevamente el caso, y si puede ser reabierto, que sea abierto para ustedes que ellos... tienen que pedir Sí, le hemos van a pedir. Claro, hemos pedido que se reabra el caso, y eso es lo que queremos, y que investiguen a esta chica, que la investiguen y que le pidan pruebas. Eso es lo que nosotros queremos, que muestre que ella tiene que tener alguna evidencia, algo. O sea, ¿por qué no puso la denuncia? Aunque sea un año después, ¿por qué no fue y puso la denuncia? Ella no fue a donde un lugar o a la policía. ¿Por qué no fue a la policía? ¿O por qué no fue a buscar una ayuda donde esas personas que dicen que ayudan a las mujeres violentadas? De violencia? No, ¿por qué se fue directamente a un abogado de inmigración? Porque de acuerdo con la psicología y el perfil psicológico de las víctimas de violencia sexual o de violencia doméstica, ellas hablan cuando están listas. No necesariamente tienen que ir a hablar al otro día o mañana. Claro. Hablan mucho después, cuando ellas quieran hablar. Por eso le digo que por qué no fue un año después, cuando ya había pasado su trauma, según ellas, el trauma. Entonces, sí. ¿Ustedes se han acercado a la víctima? No podemos. Yo ni la conocía. De hecho, yo nunca la había visto. La vi ese día en la corte y si la veo otra vez, no la conozco. Pero si usted pudiera hablar con ella, ¿usted le ha preguntado al abogado si puede hablar con ella? No le he preguntado. ¿No quieren hablar con ella? Yo la verdad no me interesa hablar con ella. Yo sigo creyendo en mí. Es más, le he pedido a Dios que la bendiga y que ella mire qué va a hacer con su conciencia. Si ella hizo esto, ella sabe por qué lo hizo. Hay muchas personas, como le digo, que pueden hacer cualquier cosa, no, sin importarles el daño que le puedan ocasionar a otra persona con tal de conseguir sus papeles. Es verdad. Sí, muchas personas hay aquí en este país que no les importa poner demanda con tal de conseguir papeles, con tal de conseguir dinero. No sé, la verdad, yo no sé dónde vive. Porque sería bueno que ustedes se acercaran a la policía de la ciudad donde ella vive, a la unidad de detectives de las visas U, el subjefe de la policía de Norwalk, colombiano, él es el encargado de ese tipo de visas. Y ellos hacen investigaciones sobre eso. O sea, me parece que el siguiente punto que ustedes pudieran hacer es investigar para poder tener otra opinión de otro abogado. Oiga, Francisco Cardona, abogado, por favor, conéctese. Aquí le vamos a enviar a las dos Gladys para que usted les dé una asesoría. Esto es un asunto penal y realmente me da mucha tristeza verles a ustedes como madres sufriendo por este caso. Y obviamente, claro, hay que luchar si ustedes creen en su inocencia y quizás el siguiente paso sería investigar. Sí. Nada está perdido. Hay la siguiente instancia, la Corte Superior, la Corte Suprema y después la Corte Federal para que el caso sea reabierto. Vamos a ver. Mi gente, ¿ustedes qué piensan? William, ¿qué tú piensas? ¿Reabrir el caso? Con otro abogado. Claro. Es que tendría que ser un abogado hispano que puedan ustedes preguntar todo, ¿no? Y sí. Ahora, y tal vez les invito nuevamente a que vean la entrevista para que siga la conversación, porque veo que hay algunos vacíos que ustedes necesitan estar informadas. Sí. Por ejemplo, necesitan saber dónde vive la muchacha, quién es de ella, ir a la policía para saber el tipo de visa, qué declaró, pedir el expediente. Yo no creo que eso es información pública. Hablar con Dinjo, hablar con Joe Dinjo, que es el encargado de este tipo de visas. El problema es que a nosotros nos prohibieron acercarnos a ella desde un principio. No, con el oficial. Si nosotros nos acercamos a investigar cosas de ella, cualquier cosa que le pasara a ella iban a decir que somos nosotros y nosotros no queremos ir a la cárcel por... Les prohibieron hablar con ella. Claro. Sí. Pero entonces a través de la policía. Ahora. Y el abogado solo dijo voy a apelar, pero no dijo que iba a presentar en su apelación. Ustedes tienen derecho a estar muy bien informadas porque están pagando dinero. Esa es una de las cosas que yo pensé
que yo pensé cuando buscamos este abogado, que este abogado iba a poner un detective que iba a investigar a la chica, que quizás que podía investigar a mi hijo, ¿verdad? También para ver, como quien dice, quién es esta persona, todo como el récord de esta persona. Pero pues él no hizo nada. Si él pone un detective, nunca lo mencionó. Pero si hubiese puesto un detective, me imagino que nos iba a cobrar $20,000 más. O sea, lo que haya hecho, ustedes tienen el derecho de saber qué es lo que hizo. Incluso le llamamos al día de hace 2 días para que nos consiguiera el récord, porque yo iba a una organización que se llama Make the Road, que se abre camino. Entonces yo iba a acercarme a ellos para que me ayudaran a algo, a ver que un consejo. Sí, un consejo. Entonces, y me dijeron, mi mamá llamó porque yo no hablo nada de inglés, ella se defiende, ya habló con esta persona para que le pudiera conseguir el récord y dijo que era imposible darnos el récord a nosotros. O sea, nosotros no nos dan el récord de él. Mi gente, voy a hacer un llamado al subjefe de la policía, Joe Dinko, que es encargado de este tipo de visas, para que les dé una audiencia y ustedes puedan entender, realmente informarse. Creo que ustedes tienen el derecho de conocer muy bien el caso, cómo es la defensa, porque es su familiar y ustedes están poniendo el dinero. Claro. También les vamos a recomendar el abogado penalista Francisco Cardona, salvadoreño, que ha ganado casos importantes, estuvo en la defensa, como en la fiscalía para el caso del Chapo Guzmán. Entonces, gente bien, y que sobre todo que hablen español. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que hablen español y además que sepan cómo nos manejamos nosotros, que conozcan nuestra cultura. Creo que eso es muy importante, muy importante. Sí. Mi gente bonita, por favor, el día 23 de febrero, en horas de la mañana, a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. Estemos atentos al caso de Michael Fabricio Hernández Herrera, que ha sido ya considerado culpable de abuso sexual y también de no comparecer a la corte, y posiblemente le dicten una sentencia de 26 años. Si es que es culpable, obviamente que caiga el peso de la ley, pero si es no culpable, creo que debe hacerse la justicia hasta la última instancia que debe llegar. Mi solidaridad con ustedes, mi solidaridad también con la presunta víctima, porque creo que esto, como mujeres, nosotros tenemos que tener sonoridad y sororidad, pero a ustedes también, como madre y abuelita de Michael, también les abrazo mucho y sigan en la lucha, infórmense en lo mejor que puedan. Y ya les vamos a dar los contactos del abogado y de a quienes ustedes puedan acudir. Mi gente, con esto nos despedimos cuando son las 10 de la mañana con 38 minutos. Usted está en sintonía de La Voz Hispana Radio. Hoy es sábado 13 de enero del 2023. Estamos en WNHH 103.5 FM Estéreo, La Voz Hispana Radio. Buenos días.